Buen hostiazo el que le ha pegado a Ancelotti a las instituciones y Florentino Pérez al estamento arbitral. Y luego ha salido la política, ¿eh? La política de los de la federación, la política barata de los que no son políticos pero se comportan como tal, y de los políticos profesionales, ¿eh? Que también ha molado esa política también, que han detenido a los del muñeco de Vinicius no sé cuántos meses después de que se produjese aquello, de que los tuviesen ya localizadísimos. Bueno, pues ocurre 48 horas después de lo del domingo en Mestalla. Es que es acojonante. O sea, qué país en el que vivimos. Hoy lo han retratado muy bien precisamente Ancelotti y Florentino Pérez. Venga, empezamos. Bienvenidos madridistas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Han pasado muchas cosas en esta mañana tremenda de declaraciones, pero creo que ha sido una muy buena mañana desde el punto de vista del club, con sus dos máximos representantes, entrenador y presidente, y atacando además a los dos responsables de que lo de Vinicius, que en su día empezó de una manera en la que muchos decíamos esto se va a complicar cualquier día, tenemos un disgusto, bueno, pues los responsables de que eso se hiciese bola de nieve, ya haya terminado como ha terminado. Florentino Pérez ha hablado en la recepción de la Comunidad de Madrid a los campeones de la Euroliga y no sabía que iba a hablar sobre el tema, al final lo ha despachado en 10 segunditos, luego lo escuchamos y ha estado genial ahí. Como digo, centrándose en los árbitros, tema del que hablaremos hacia el final del vídeo, pero antes lo de Ancelotti, que está muy bien, poniendo el foco también en las instituciones. Aquí hay que hacer algo, no hablar, no los gestitos, ¿no? Son los actos, ¿no? Y ahí está muy bien, enseguida lo vemos. Pero antes comentar que a la pregunta de si tendría que haber retirado al equipo el otro día en Valencia, que yo sigo pensando que sí, el Madrid perdió una gran oportunidad, y dice que, bueno, que lo pensó, que quizá a lo mejor sí que lo podría haber hecho, pero que para eso hay un juez sobre el terreno de juego y él no quiere decidir nada de esa manera, ¿no? O sea, se le puede llegar a entender, pero bueno, esa responsabilidad que también está en los árbitros, pero luego le ha dado, como digo, a los responsables finales de que esto no hubiese, de la escalada del tema Vinicius, ¿no? Vamos con una disertación de Ancelotti sobre por qué hay que tolerar los insultos en el fútbol, más allá de que estos sean racistas, que son más graves desde luego, pero por qué hay que tolerar los insultos en general. Cosa que ayer dijo Xavi, y no me dio tiempo, o sea, ayer había mucha cosa como para poner también lo de Xavi, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de decir que ayer el entrenador del Barça estuvo bien. Y estuvo brillante, estuvo bien al decir que Vinicius no tiene por qué ser un ejemplo de nada cuando ya pierde la paciencia. Es que no tiene por qué aguantarlo. Y en un tuit fantástico Koundé, del que están diciendo, por cierto, que se puede ir del Barça, que podría estar escuchando ofertas, estuvo en un tuit brillante, en un tuit muy largo, brillante, favoreciendo o sea, apoyando a Vinicius y entendiéndolo todo. Bueno, dicho esto, lo de Ancelotti. La verdad es que Vinicius ha sido una víctima, es una víctima de lo que está pasando. No es, por cierto, el culpable. Es una víctima que a veces pasa por culpable, porque empiezan a decir provoca, la actitud. No, Vinicius, que se queda claro, es la víctima de todo esto. Y la víctima son también los aficionados que se comportan de manera impecable. Y por cierto, cuando me refiero al estado de Mestalla, no me refiero a 46.000 personas, me refiero a un grupo que lo ha hecho muy mal, que se ha portado muy mal, como a un grupo que se ha portado muy mal en Mallorca, como a un grupo que se ha portado muy mal en Valladolid. Es un costumbre. No digo solo, dejando aparte el racismo, que es la cosa más grave, parece costumbre insultar. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho Xavi, que me parece ejemplar. ¿Por qué tenemos el costumbre que en el fútbol el insulto es normal? Me han preguntado en la rueda de prensa después del partido que he oído mal mono, que no le decían mono, le decían mono. No, me han dicho, le decían tonto. ¿Por qué? Uno se puede permitir de decir tonto a una otra persona. No es un insulto racial, mas es un insulto. ¿Por qué tenemos que acostumbrarse al insulto? Tiene que parar esto.
tiene que parar, porque estamos cansados de ser insultados todos los días. Pasa Xavi, pasa Vinicius, que puede ser más racismo, pero pasa a muchos otros. Atrás de los banquillos pasa de todo. Te dicen hijo de puta, te dicen maricón, te dicen que te muera tu madre, tu padre. ¿Ma qué es? No es una guerra, es un deporte. Y creo que el momento, tenemos una gran oportunidad de parar esto. Ojalá las instituciones, ayer el presidente de la FIFA ha estado muy claro en esto, ojalá puedan ser claros también la Federación Española y la Liga y los árbitros también, porque pasó algo en el partido de Valencia que no tiene que pasar, que se olvidan de meter imagen. Esto no está bien. Y también tengo que decir que España no es racista, pero hay racismo en España, sí, como en otro sitio, Esto tiene que acabar. Y cada uno haga lo suyo. Y hace muy bien Ancelotti en lo que vamos a escuchar enseguida, porque cuando dicen lo que acabamos de escuchar, aquello de, bueno, pido disculpas porque efectivamente no fue todo el estadio, pero que no eran ni uno ni dos, eran muchos. Lo vais a escuchar ahora precisamente en relación a lo que venimos diciendo muchos en estas últimas 48 horas, que los de fuera del estadio, cuando le gritaban mono a Vinicius, esos no se reforman y cuando entran al estadio dejan de gritar mono para gritar tonto. Esos también estarían gritando mono. Pero con lo de tonto, pues todo se diluye o se confunde, si una cosa u otra. Pero vamos, que dentro del estadio le cantaron mono, lo sabemos tú, yo y todo el mundo. Y quien no quiera decir la verdad es porque, pues bueno, pues es de otro equipo o es un gilipollas. Ancelotti hace referencia a lo que pasó fuera del estadio y precisamente por lo cual el protocolo está mal. El protocolo funciona mal. Mira, escuchadle. Mira, si el protocolo está obsoleto, yo creo que sí, está muy obsoleto, porque si tú tienes que aplicar el protocolo tenía que aplicarlo cuando llega el autobús al estadio, porque ahí empiezan los insultos. Entonces, todo el hecho que dicen que Vinicius es un provocador, ahí se acaba, porque 2 horas antes del partido, cuando llegamos al estadio, hay no son casos aislados, no 1, no 2, porque parecía que eran casos aislados. He escuchado una entrevista de uno del Valencia que decía, no, son casos aislados. Sí, no son 46.000, ahí pido disculpa, pero no son 1 o 2. No es que Vinicius es un provocador, porque le han insultado 2 horas antes del partido. Entonces el protocolo tiene que empezar ahí, porque si tú empiezas el protocolo, que es correcto, al minuto 70, te has equivocado, porque el protocolo tiene que aplicarlo 2 horas antes del partido y después y durante el partido. Es obsoleto, sí. Sí, condenar no es suficiente. Condenar no es suficiente. Hemos empezado a condenar hace mucho tiempo que condenamos actos de racismo. Pero después de condenar, tú tienes que actuar. Y todavía no se ha actuado. De manera que este problema se acabe. Que es un problema, como he dicho, de racismo y también de insultos. Hay países donde no te insultan. En Inglaterra no te insultan. Porque yo creo que este tema lo han resuelto hace mucho tiempo, desde cuando han tomado en el 1985, cuando fueron expulsados 5 años de las competiciones europeas los equipos ingleses, ahí han tomado medidas. Y ahora ahí el problema es resuelto. Y ahí es verdad que hay casos aislados de racismo, pero los insultos, tanto es que en los partidos de la liga inglesa no hay policía. Aquí parece que se va a la guerra.
porque tiene una camioneta enfrente, una camioneta atrás, una camioneta al lado, una camioneta... ¿Ma qué es? ¿Ma qué es? ¿Ma qué es? Afortunadamente en Inglaterra este tema lo han resuelto mucho antes, tomando medida drástica, muy drástica. Y en este segundo corte está brillante al decir que ya los actos, los comunicados, las buenas palabras, hasta aquí. Eso está muy bien, pero aquí hay que actuar como se hace en Inglaterra. Es que no se puede definir mejor, y es verdad. Los ingleses, y luego además pasa... Es curioso ese fenómeno, ¿no? Porque en su casa son súper tranquilos, precisamente por eso, porque saben que su fútbol fue sancionado y que al final los que salieron perdiendo fueron ellos, los mismos aficionados. Pero luego hay una Eurocopa. Es que aquí ninguna nación es per se mejor que otra, en el sentido de que no... En términos generales, hay desde luego casos excepcionales, ¿no? De culturas, por ejemplo, donde no se respeta el derecho a la mujer, etcétera, ¿no? Vale, pero en la Europa más o menos tolerante con la mayoría de las cosas, entiendo, uno no son ni mejores ni peores. Quiero decir que los ingleses no son mejores personas que los españoles ni que los italianos, no lo son, no lo son. Lo que pasa es que ellos vivieron en sus carnes eso. Y allí se actuó de tal manera que la liga se respeta en los estadios. A la hora de, como dice Ancelotti, es que ni se insulta. Pero cuando hay una Eurocopa y van a otro lado hay que ver las que montan, ¿eh? Fuera de los estadios, en la mayor parte de los casos. Pero bueno, vimos lo que pasó también en la final de la Eurocopa. Cuidado con eso, que insisto, aquí no hay ni malos ni buenos. Pero que es verdad que desde el punto de vista institucional en Inglaterra se actuó y en España no se ha hecho todavía. Y esa es la gran diferencia. No porque haya más o menos racismo en un sitio o en otro. Y aquí Ancelotti creo que lo hice bastante claro. El palo a las instituciones es importante, enseguida vemos lo que han empezado a hacer ya con esa política barata de gestos en una semana de elecciones, precisamente. Pero antes escuchamos a Florentino, porque si bien Ancelotti eleva el palo hacia arriba, Florentino se queda en el estamento arbitral y muy bien comunicado además. Mira. Lo ocurrido es realmente muy grave y además con el agravante de que no es la primera vez que ocurre. La sociedad en la que vivimos no se merece lo que está pasando. El deporte es un lugar de encuentro, de valores y de convivencia, de respeto y de solidaridad. Por eso quiero dejar muy claro y anunciar que Real Madrid no va a tolerar más incidentes e insultos racistas contra ninguno de nuestros jugadores. Para ello es esencial cambiar radicalmente la estructura arbitral del fútbol en nuestro país, para que nunca se pueda hacer responsable del delito a la víctima que lo sufre, como está ocurriendo ahora. Y es que precisamente venimos hablando de esto no desde el estallido del caso Negreira, desde hace muchísimos años, con el saldo arbitral, con que algo estaba pasando raro con las designaciones, ya no digamos desde en el VAR, y ahora mucha gente se está dando cuenta, manipulan imágenes en el VAR, ¿no? O sea, resulta que el estamento arbitral está echando la culpa a Mediapro porque no le da las imágenes buenas, y Mediapro le está echando la culpa al estamento arbitral porque dice que ellos no controlan esas imágenes. O sea, se están lanzando ahora los trastos y claro, esto es muy palomitero por todo lo que venimos diciendo en su día. Entre unos y otros manipulan y se ha visto perfectamente, ¿no? Fijaos ahora cómo la federación en esa... Pues, el tipo más hipócrita del fútbol español, Rubiales, ahora resulta que quiere hacer gestos, ¿no? O desde el estamento arbitral. A ver, cuando hablo de Rubiales, lógicamente es porque el CTA está dentro de la federación, ¿eh? Pero vamos, sensible naturalmente, porque al final es el que decide Medina Cantalejo, ¿no? Y Clos Gómez también. En un gesto absolutamente de cara a la galería, con el que van a convencer a muy pocos, a Iglesias Villanueva, que por cierto, esto ya se dijo en su día, este tío iba para afuera, este y otros tantos, ¿eh? Lo que pasa es que ahora le han querido dar mucho bombo, y como iba a estar en el bar del Betis Getafe, al final lo han largado de ahí, y efectivamente es causa y efecto, que ya están diciendo los troles estos del Atleti y alguno del Barça, diciendo, mira, tiene que expulsar a un futbolista de Real Madrid para que luego se tome una medida con árbitro. ¿Pero de qué me estáis hablando? Aparte, que eso ya estaba decidido, pero que además este tipo lo han sacado porque es lo que tienen que hacer. Ante un fallo como el del otro día, bueno, fallo,
llamadlo como queráis, ¿no? De manipular las imágenes y al árbitro de abajo no enseñarle lo que realmente le tenían que enseñar, que era toda la secuencia de cuando cogieron a Vinicius por el cuello, etcétera, ¿no? Iglesias Villanueva no estará en ese partido y yo creo que ya no va a estar en ninguno más. Y eso desde el punto de vista de la federación. Si escalamos un poquito más, pues mira, la policía hoy ha detenido a los 4 tipejos que en su día colgaron un muñeco de Vinicius de un puente en Madrid y estos estaban localizados, se sabía perfectamente quiénes eran, pero ¿por qué los detienen ahora? Por eso. Por el escaparate que da en una semana electoral decir, porque además esto no... Es que, o sea, habría que ser muy ingenuo para pensar que esto sale de la policía, ¿no? O que esto ocurre ahora porque después de meses, precisamente ahora, pues mira, no sé si escalarlo al director general de la policía y a su vez al ministro del Interior, que seguro, vamos, es que no me quiero meter en política, pero es que ya entendéis lo que es esto, ¿no? Entendéis lo que es esto. Semana electoral, hay que hacer gestitos, se detiene a estos tipos. De verdad, es acojonante. Qué asco da todo cuando los gestos además vienen en una semana en la que conviene, ¿no? Hagan caso a alguien como Ancelotti, que está pidiendo que Liga y Federación hagan lo que tienen que hacer, de una puta vez, para que se tome el ejemplo de Inglaterra. Y en unos años no pasará nada, absolutamente nada. Y la gente no será ni mejor ni peor. Directamente se habrá empleado la fuerza y lo que funciona. O sea, lo punitivo, el castigo, eso es lo que funciona. A nivel educación y tal, sí, con más tiempo, desde luego, pero eso no vas a cambiar ni a esta generación ni a la que viene, que ya está educada un poco entre comillas. Quizá a las siguientes, bueno, pues empecémoslo a hacer, claro que sí. Pero lo que funciona es el castigo. Venga, nos vemos luego, gracias por estar ahí. Dadle like si os ha gustado este vídeo, suscribiros al canal, por favor, comentad, compartid. Ha quedado un poquito largo, ya lo sé, pero es que han pasado muchas cosas. Adiós.